Hola, bienvenido a tu canal. En este video quiero mostrarte el proceso que seguí para este dibujo, desde el boceto hasta el coloreado. Bien, primero que nada comenzamos realizando la cabeza, esto con una esfera y líneas guía que nos ayuden a delimitar hacia dónde está viendo el personaje y más o menos ubicar en dónde van los rasgos. Seguí realizando lo que es el torso y las caderas. Esto lo hice con cajas para poderle dar una figura tridimensional y después poder ubicar los elementos del cuerpo. Seguí ubicando los brazos con líneas únicamente. Ya una vez que tenía yo la dirección de los brazos, terminé la figura con cilindros. Ya después terminé lo que es el área de las piernas, igualmente con cilindros. Ya una vez teniendo más o menos ubicado el cuerpo y la pose que queremos, ya empiezo a detallar un poco más. En este caso ya estoy tratando de hacer la forma del busto del personaje porque es un personaje femenino. Bien, ya después traté de redondear un poco más las formas para que se vieran un poco más orgánicas, no quedaran totalmente cuadradas, porque pues en el cuerpo humano no hay líneas rectas. Entonces ya empecé a darle un poco más de detalle. Aquí continúe con el proceso de la cara, del rostro, colocando lo que son los rasgos faciales. En este caso estoy realizando los ojos y como pueden ver son una especie de trapecios. Ya después coloqué algo más sencillo, lo que es la nariz y la boca, que únicamente son líneas. Continué marcando el área del cabello y empecé a hacer los mechones. Ya para esta parte del dibujo estoy corrigiendo algunos detalles que de momento no me parecieron correctos, tratando de darle una forma un poco más orgánica, de mejorar la posición de las piernas, esto para que tengamos un mejor resultado. Bien, ya para este punto, teniendo ya las figuras generales del boceto, ya comencé a hacer correcciones, corregir tamaño de, por ejemplo, las piernas, corregir la posición de los brazos, corregir partes del rostro que yo sentía que no estaban quedando como yo quería. Y para este paso me tomé pues mi tiempo, ya que realmente quería que el dibujo quedara lo mejor posible. Ya una vez habiendo realizado las correcciones que yo consideré pertinentes, comencé a darle los detalles finales. En este caso, lo que es la ropa, lo que son los accesorios como los brazaletes, y empecé a marcar más las áreas de los músculos. Y bueno, tengo que ser honesto, y hubo muchas cosas que se me complicaron en todo este proceso del boceto. Como pueden ver, las manos, y es algo que a pesar que estoy trabajando todavía me cuesta, pero considero que quedaron bien para el dibujo que estamos haciendo. Ahora, traté de marcar los músculos del personaje de una manera en la que se vieran bien y no pareciera un personaje pues masculino. Y bueno, ya para esta parte estamos finalizando lo que es el boceto, terminando de poner los detalles de la musculatura y de la ropa, ya de la parte inferior del cuerpo. Ya el boceto final queda así. Y bien, ya una vez acabado el boceto, continúo con la etapa del delineado. Esto lo realizo con una goma moldeable, reduzco la opacidad del grafito, esto con el fin de que sea muchísimo más fácil el proceso de delineado. Para esto utilicé tiralíneas de punta 0.3, 0.5 y 0.8. Las líneas más delgadas las dejé para detalles interiores, como lo que son las marcas de la musculatura, los detalles del cabello, detalles pequeños como los ojos, la nariz, la boca. La 0.5 lo utilicé para el resto de detalles, ¿no? Lo que son las líneas interiores, y el 0.8 lo utilicé para toda la línea exterior, todo el borde del dibujo. Esto para ayudarlo a resaltar un poco más, darle variedad a la línea. Y obviamente siempre traté en el delineado que las partes donde haya más sombra quedaran con una línea muchísimo más gruesa, y las partes donde pega la luz de manera un poco más directa o están más iluminadas
queden con una línea muchísimo más delgada. Esto nos va a ayudar a enriquecer un poco el delineado. Y como se pueden ver, en algunas partes del cabello hice pues algo parecido a lo que se hace en Dragon Ball Legends. Dejé partes muchísimo más oscuras y que son áreas donde no llega tanta luz. Esto para darle un poco más de volumen al dibujo. Y este es el resultado final del delineado. Bien, para esta parte del coloreado tengo que ser muy claro. Utilicé colores escolares. No puedo decir la marca porque en realidad son varias marcas de colores. De hecho, pues yo las tenía ya de mi etapa escolar, o colores que yo he ido comprando con el paso del tiempo. Los únicos colores en teoría de marca que utilicé son para la piel, que fueron unos Super Soft de Faber-Castell. Les voy a estar dejando los códigos ya cuando lleguemos a esa parte. Pero bien, para el área del cabello yo me fui de los tonos más claros a los más oscuros, tratando de que quedara un pequeño difuminado. Entonces sí les pido que tengan mucha paciencia en este proceso, ya que es algo pues largo, es algo pues bastante tardado y en lo que hay que ir poco a poco para que quede un resultado prolijo. Entonces, los tonos que utilicé para el cabello son un amarillo canario, verde limón, verde y verde oscuro. Esto traté de llevar varios tonos para darle el mayor volumen posible al cabello y que no quede pues tan plano. Entonces, como se puede ver, fui muy poco a poco realizando trazos en círculos de manera muy suave, y obviamente quiero recalcar que fui trabajando por capas. Es decir, la primera capa fue del verde claro, después por encima pasé una capa ligera del amarillo canario. Ya después con el color verde empecé a darle pues forma a las áreas más oscuras, y ya con el verde fuerte terminé de profundizar. Ya para sellar todas las capas pasé el verde claro por encima otra vez. Y bien, ya me seguí con la parte de los brazaletes. Para esto utilicé tonos amarillo canario, utilicé un amarillo ocre, y para las sombras utilicé dos tonos de café, un café chocolate y un café más oscuro, para darle este efecto dorado. Les recuerdo siempre que ser muy pacientes y hay que colorear muy suavemente y en círculos para obtener un resultado bonito. Y bueno, ya para la parte de la ropa utilicé un rosa chicle, un rosa pastel, utilicé un rojo para las partes ya un poco más oscuras, y ya para darle más volumen a las sombras utilicé un tono morado. Aquí fui coloreando muy poco a poco. Ya en esta parte de la ropa pues no hay tanto problema en dejar zonas de brillo un poco más claras. Esto lo quise hacer para darle el efecto de luz, de luminosidad, porque después le vamos a poner un aura. Y bueno, a todo esto tengo que dejar claro, recordemos, como trae aura, la luz va de abajo hacia arriba. Por ende, las zonas donde pega de manera más directa la luz las vamos a dejar muchísimo más claras. Entonces la mayor cantidad de sombras se van a ubicar siempre en la parte posterior del área donde estamos dibujando. En este caso de la ropa, en la parte del top, las zonas más oscuras son en la parte de entre las clavículas y donde inicia el busto. ¿Por qué? Porque la forma del pecho, al ser redonda, al ser voluminosa, la luz le pega de manera muchísimo más directa. Este tipo de cosas hay que tenerlas siempre muy claras y muy en cuenta al momento de estar coloreando. De dónde viene la luz, dónde se van a ubicar la mayor cantidad de sombras. En este caso, donde tenemos también arrugas, porque en donde hay arrugas, obviamente va a haber sombras. Pero pues hay que ser muy paciente, hay que practicar y sobre todo hay que disfrutar el proceso. Ya después aquí continué con el área de la piel, comencé con la cara. Le estoy dejando los códigos de los tonos que utilicé de los Super Soft, pero en dado caso que no los tengan, no pasa nada. Para el tono claro utilicé un tono durazno, para el tono
medio, utilicé un anaranjado claro. Y tengo que recalcar, el anaranjado es únicamente para darle un poco más de color o un poco más de volumen al tono base, que es el color durazno. Ya para las sombras utilicé otra vez 2 tonos de café, un café un poco más claro, un tono chocolate, y ya para el tono más oscuro ya utilicé un café muchísimo más fuerte. Obviamente en el área de la piel debemos de tomar en cuenta pues el resultado en el que queremos llegar. Entonces, a pesar de utilizar tonos oscuros, los pasé de manera muy suave y los estuve combinando con el tono base, que es el durazno, para llegar al tono que yo quería. Entonces, hay que ser muy pacientes. La parte de la piel fue la que más se me complicó de manera personal, ya que yo sentía que en la cara le estaba quedando un acabado sucio. O sea, parecía que en vez de tener sombra en la cara, tenía mugre. Entonces, esto ya le empecé a poner un tono más del color base, que es el durazno, y un poquito del tono anaranjado. Y ya al final le pasé un tono blanco para darle un poco más de uniformidad al tono. Entonces ya con esto terminé de pintar lo que restaba del cuerpo, la parte del cuello, las clavículas, los brazos y pues el abdomen. Y pues vuelvo a lo mismo, sean pacientes y sobre todo disfruten el proceso de dibujo, disfruten el proceso de coloreado. Esto les va a permitir llegar a un resultado bueno, un resultado agradable, algo que los haga sentir orgullosos. Y bueno, algunos tips que me gustaría darte, ya estando aquí en la parte del coloreado, es que ya cuando te sientas cansado, te tomes un descanso, tomes unos 5 o 10 minutos, hagas ejercicios de estiramiento con tus manos, te levantes de la silla, vayas, tomes café, refresco, agua, despejes un poco tu mente. Ya cuando te sientas un poco más tranquilo, regresas y si tienes tiempo, pues continúas con tu dibujo y continúas con la parte en la que te quedaste. Otra cosa que es de mucha ayuda, o por lo menos en lo personal me ayudó mucho, fue trabajar en bloques. Es decir, trabajaba yo 20 minutos coloreando y dedicaba 5 minutos a descansar. Descansaba mis ojos, descansaba mis manos, descansaba mi espalda. ¿Esto para qué? Para no dañar mi salud, 1, 2, para poder tener un flujo de trabajo mucho más continuo, mucho más agradable, algo que fuera mucho más llevadero a largo plazo. Porque tenemos que ser sinceros, colorear es una parte muy pesada y sobre todo si lo haces con lápices de colores. Por lo mismo, tenemos que trabajar por capas y tenemos que trabajar de manera lenta para que quede un resultado prolijo. Por eso siempre es importante que descanses. Y bueno, ya estamos en la parte final del dibujo. Ya estamos en lo que es el coloreado del pantalón. Honestamente fue todo un reto para mí también porque es un área más grande. Junto con el cabello es de las áreas más grandes del dibujo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Coloqué un tono base en todo el pantalón. Y después dividí por segmentos. Dividí por partes para que fuera muchísimo más fácil trabajar. Y obviamente para obtener el mejor resultado posible. Fui de a poco, fui trabajando por capas como lo hemos estado trabajando durante todo este dibujo. Vamos del tono más claro, vamos al tono más oscuro. Dividimos por área, trabajamos con mucha paciencia y con calma, nos damos tiempo de descansar y esto es todo el procedimiento del coloreado. Con eso te lo simplifico. Y ahora en esta parte yo te invito a comentar qué es lo que tú haces cuando coloreas, qué es lo que tú haces cuando dibujas, cuando boceteas. Danos tu experiencia. Queremos saber cómo lo haces tú. Estaría encantado realmente de leerte, de conocer tu forma de trabajar, para que entre todos nos podamos ayudar, creemos una gran comunidad y realmente crezcamos todos juntos como artistas.
Y bien, ya para esta parte ya estaba yo muchísimo más entusiasmado porque ya estaba acabando. Realmente el resultado estaba quedando como me lo estaba imaginando. Y bueno, ya para esta última parte le puse pintura blanca en las partes donde yo consideré que estaba más iluminado, donde pegaba más la luz. Esto lo hice con un pincel muy delgado y con pintura pues acrílica blanca. En otras partes utilicé una pluma de gel blanca, dependiendo de qué es lo que tú tengas. Si no tienes nada de esto no es necesario que lo pongas. Yo lo puse únicamente para darle pues un pequeño detalle realmente. Entonces en las áreas más iluminadas, únicamente de la ropa, porque no quería darle tonos blancos a la piel ni al cabello. Y bueno, ya nada más en esta parte fue el fondo. Empecé yo por la parte más oscura, tratando de dar la forma o dejar el contorno del aura, de la energía. En esta parte sí fui con un poco de miedo, porque quería que quedara lo mejor posible, quería que quedara el efecto como si realmente estuviera expulsando su ki. Y considero que quedó pues bien. Ya una vez habiendo terminado toda la parte pues negra del lado izquierdo, comencé con los lápices de colores a delimitar, a marcar las zonas del aura, pues haciendo líneas como si estuviera haciendo cabello, o no sé cómo explicarlo. Pero empecé en esta parte del tono más oscuro al tono más claro, dejando un pequeño borde blanco en el personaje. Ya para esta parte estaba bastante cansado, pero me movía y me entusiasmaba mucho terminar el dibujo. Honestamente el difuminado me gustó como quedó, me gustó el tono que se ve en el aura. Se ve súper bien a mi forma de ver. El efecto de energía, de expulsión de ki me gustó. Entonces considero que en esta parte no tenemos ningún tema, ningún detalle que destacar. Y en esta parte terminé ya lo que es la parte derecha del aura del dibujo. Y pues seguí el mismo proceso que en la parte pues izquierda. Y bueno, ya para concluir, quiero compartirles que para el aura también le puse algunos detalles en blanco a modo de pues energía, para darle este efecto como de expulsión. Y este es el resultado final. Y bueno, eso sería todo. Gracias por llegar hasta esta parte. Suscríbete, da like si es que te gustó el video. Nos vemos. Hasta la próxima.